Bajo el lema Venezuela se planta contra la dictadura, cientos o miles de venezolanos realizaron hoy un gran plantón nacional. La iniciativa fue convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Veamos. A este santo nombre, a este santo nombre. Las estrofas del himno nacional venezolano fueron coreadas en el gran plantón nacional, que marcó el inicio de una nueva semana de protestas. Ya no tenemos gobierno, esto es un régimen, estamos en dictadura, no se puede llamar gobierno. Para salir de este régimen corrupto, incapaz, que lo que ha traído es pérdida y destrucción, quienes hemos tenido que enviar a nuestros hijos fuera del país por la inseguridad. En la principal autopista de Caracas, ciudadanos de todas las edades bloquearon la vía con bloques de concreto y carteles en rechazo al régimen. No solo Caracas se puso de pie, en el estado de Apure opositores bloquearon una vía en el sector Parque de Feria de San Fernando. Mientras en el estado de Bolívar, jóvenes entonaron una canción como aliciente. No faltaron otras iniciativas creativas. Esta mujer vestida con la bandera venezolana y portando otros objetos que simbolizan bombas lacrimógenas utilizó la acrobacia para protestar. Sin embargo, la resistencia no se mantuvo por mucho tiempo. La Guardia Nacional Bolivariana reprimió el plantón en todas las localidades donde se ejecutó la iniciativa. El gran plantón nacional llega después de otra protesta denominada la Marcha del Silencio por los Caídos, en memoria de las más de 20 personas fallecidas en lo que van de las 3 semanas de disturbio. Veamos cómo informaba durante hoy la cadena Telesur sobre la acogida de la nueva jornada convocada por la oposición. Lo último es lo que quiero mostrarte en este momento, cómo las personas están viviendo, cómo transcurre el día a día aquí en Caracas. Ahí lo tienes en pantalla. Las personas siguen entrando al metro de Caracas, sus estaciones se mantienen abiertas. Las camionetas, autobuses que circulan con total libertad en esta ciudad al día de hoy, haciendo caso omiso al llamado que hiciera la oposición para que hicieran un paro al día de hoy. Y como puedes apreciar, las personas que quieren trabajar, las personas que quieren seguir adelante con una cotidianidad, con un programa y un proyecto de vida, están en las calles, están acudiendo a sus trabajos al día de hoy. Y los que no tienen de qué preocuparse, que tienen dinero y que tienen otro tipo de vida, pues esos son los que están apoyando a la oposición el día de hoy y han decidido pues hacer un denominado plantón. Es lo que está sucediendo exactamente en las calles, Juan Carlos. Como puedes verlo, más allá que les contemos a los amigos televidentes, lo importante es verlo, ver lo que está pasando aquí en las calles. Esta es la intersección de dos caminos. Aquí se... Vamos a ver lo que está pasando en Caracas con Osmari Hernández, corresponsal de la cadena CNN. Osmari, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Josefina, un gusto saludarte. Igualmente, hemos visto las imágenes que nos llegan por las agencias del plantón en las calles y también estamos escuchando reportero y periodista de la cadena Telesur que dice que todo se lleva a cabo con normalidad y que solo los que tienen dinero y otro tipo de vida son los que están saliendo a protestar. ¿Dónde está la realidad por lo que tú has visto? Bien, Josefina, hoy pudimos ver cómo desde 5 puntos de la ciudad capital, y no solamente en el distrito capital, sino también en 23 estados del país, las personas se movilizaron a sumarse a este llamado que hizo la oposición venezolana a trancar las principales vías del país como una forma de ejercer presión sobre el gobierno nacional y como parte de lo que ha sido una agenda de protesta que se inició el pasado 2 de abril. Si bien es cierto que había un sector de la población que intentó llevar sus actividades con total normalidad, sí hubo un importante número de personas que acataron al llamado también de la oposición venezolana. Se apostaron el distribuidor de Altamira en el este de la ciudad, en el caso de la capital, y allí pues algunos llevaron libros, otros llevaron cartas, dominó y pasaron el tiempo hasta que se ocultó el sol, que fue el llamado que hizo la oposición venezolana.
Osmari, nosotros, por ejemplo, algunos en las redes sociales, algunas personas preguntan por qué entrevistamos a representantes de la oposición, pero nuestra respuesta es que es muy difícil poder entrevistar a representantes del oficialismo. ¿Te pasa lo mismo a ti? Y más aún tratándose el canal CNN, que ni siquiera aparece ya en Venezuela. Sí, así es, Josefina. Fíjate que es la constante en las solicitudes, tanto de medios nacionales como internacionales, pedir entrevistas con algunos representantes del gobierno nacional. Sin embargo, estas solicitudes quedan en stand-by sin recibir ningún tipo de respuesta. Regularmente, algunos diputados del oficialismo atienden en algunos momentos a las solicitudes de entrevista. Ahora, ha habido una reunión del presidente Nicolás Maduro con el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana. ¿Hay alguna forma de activar ese diálogo? Sí, es parte de lo que el presidente Nicolás Maduro mantiene dentro de su discurso, su intención expresa y pública de continuar con un llamado al diálogo nacional que, recordemos, se desarrolló entre octubre y diciembre del año pasado, pero que la oposición se levantó de la mesa alegando que los compromisos que había asumido el gobierno en medio de estas conversaciones no habían sido cumplidos. Aseguran que no están dadas las condiciones para continuar, para poder sentarse a conversar. Justamente, si nos ponemos a evaluar, Josefina, los puntos, las exigencias que está planteando la oposición en este momento en la calle son las mismas que había llevado a la mesa de diálogo. La petición de elecciones generales, fundamentalmente regionales, municipales y presidenciales, la liberación de los denominados presos políticos, la apertura de un canal humanitario que permite el ingreso de alimentos y medicinas al país, que son productos básicos pero que escasean en Venezuela, y también el respeto a la independencia de la Asamblea Nacional y de todos los poderes. Josefina. Osmari, muchas gracias por tu comunicación desde Caracas. Era Osmari Hernández conversando con nosotros y es corresponsal de CNN en español en Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que comentábamos, no es fácil conseguir entrevistar a los miembros del oficialismo y si se habla de balance, en realidad vemos que el balance informativo en Venezuela es casi inexistente, ¿no? No, dentro de Venezuela sí. No, sí, eso es cierto. Ahora, en cuanto al tema del paro, acá hemos tenido paros nacionales, entonces no es cierto esa idea de que se movilizan los que viven de su trabajo y a los que les sobra el dinero son los que paran. O sea, los ricos sí protestan y los pobres. Claro, se movilizan, quiero decir, hacia su centro de labores. Lo que conocemos por nuestra propia experiencia desde el paro nacional de julio del 77, que fue contra el régimen militar, hasta los paros ya en democracia de principios de los 80, después ya no ha habido mayores paros nacionales, es que paran los grupos sindicalizados, paran los grupos políticamente organizados que convocan al paro. No para espontáneamente una buena parte de la población, eso es cierto, aquí en Venezuela aparentemente, y que esos sectores de la población dejan de ir a trabajar si deja de haber, digamos, transporte público o se cortan las vías de comunicación, como se hacía también en el Perú, a través de la CGTP. Ahora, al igual que en el Perú en los 70s y 80s, en la Venezuela de hoy los grupos sindicalizados de la población económicamente activa son minoritarios. Entonces, espontáneamente, sobre todo en una situación económica tan grave como la venezolana, es muy difícil que aquel que tiene un trabajo no vaya, porque las condiciones de vida son paupérrimas, como son. Y está tan lejos de ser la situación normal o de la cotidianidad, porque ya se ha confirmado la muerte de 2 personas hoy durante estas manifestaciones. Tenemos ahí las imágenes, una persona ha muerto en Mérida y otra persona ha muerto en Barinas.